Bien, hermanos, estamos avanzando en una serie que ya este es el séptimo sermón de la serie, ¿sí? El séptimo sermón de la serie, La Travesía. Hemos estado revisando historias de perseverancia en la fe. Comenzamos hablando de Abraham, hablamos de su hijo Isaac, de Jacob. La semana pasada estuvimos hablando sobre la historia de José el soñador, y hoy día vamos a avanzar hacia la historia de Moisés. Entonces vamos a dejar atrás un poquito el libro de Génesis y ahora nos vamos a adentrar en los primeros capítulos del libro de Éxodo, ¿ya? Para que usted saque la cuenta más o menos cuánto falta para que termine la serie, ¿ya? Pero ha sido interesante conocer estas historias. Y Moisés ciertamente es un personaje preponderante en la Biblia. De hecho, solo en el Antiguo Testamento, Moisés es citado 749 veces. Si usted busca ahí en internet, ¿sí?, cuántas veces aparece una palabra en la Biblia, hay páginas que cuentan las palabras en la Biblia. Y pone Moisés 749 veces en el Antiguo Testamento. Eso es bastante. Y en el Nuevo Testamento Moisés también aparece otras 84 veces. Así que no cabe duda que Moisés es uno de los personajes más preponderantes en la historia que nos relata la Biblia como palabra del Señor. No solo eso, también nosotros tenemos 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, la Torá o el Pentateuco, como nosotros le conocemos. Así que hay muchas cosas que podríamos decir de Moisés, y por supuesto yo quiero solamente enfocarme en algunas de ellas, principalmente respecto de cómo Moisés tuvo que hacerle frente a los conflictos en su vida. Hoy día vamos a tratar de mirar la historia de Moisés desde la óptica de cómo él hizo frente a los conflictos a los cuales el mismo Señor lo puso a tener que enfrentar. Esta serie está basada en los grandes héroes héroes entre comillas, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero que relata el capítulo 11 de Hebreos. Y de hecho el autor de Hebreos, en el capítulo 11, dice lo siguiente de Moisés: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Siempre me ha llamado la atención de que a Moisés se le califica como una persona, no sé si era tan buen mozo como José, pero la Biblia siempre nos da de alguna manera indicación de que Moisés tenía algo especial. Algo especial había en él, y que de hecho sus padres también lo vieron en él. Porque el mismo libro de Éxodo, cuando en el capítulo 2, versículo 2 nos dice lo siguiente, que la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Fíjense en esto. Nosotros vemos que Moisés nace en un contexto muy complejo. Moisés nace en el contexto de un gran conflicto étnico entre los hebreos y la nación que había recibido a los hebreos en la época de José, que era el pueblo egipcio. Había un conflicto entre los hebreos y el pueblo egipcio. De hecho, este conflicto llegó a tal nivel que el propio texto bíblico nos dice que Faraón, el rey de Egipto, mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Este conflicto étnico llegó a tal punto que Faraón, el rey de Egipto, dijo: vamos a exterminar a todos los niños hebreos. Y dio una orden a todo su pueblo, diciendo: cuando ustedes vean a un niño hebreo, tómenlo y láncenlo al río, láncenlo al río Nilo. Pero a las mujeres no, a las niñas no, preserven la vida de las niñas. Esa fue la razón por la cual la madre de Moisés, cuando
tiene a su bebé y se da cuenta que es un niño, le esconde por 3 meses. Porque lo vio que era bonito. Ahora yo siempre pienso en esto. Siempre los hijos para las mamás son hermosos, ¿no? Independiente de cómo sea. Siempre son hermosos. Y otra cosa que me llama la atención es que quien escribió esto fue el propio Moisés. Él es el autor del Pentateuco. Viendo como muy de cerca la referencia, ¿no? Pero bueno, le vio niño hermoso y además dice la Biblia que los padres no le tuvieron temor al decreto del rey y escondieron a Moisés. Entonces, déjeme explicarle algunos elementos históricos que nos van a ayudar a entender este conflicto. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo hebreo llega a Egipto, lo hace en la época de José. José había llegado a Egipto, había llegado a ser un hombre importante en Egipto, y resulta que eso hace que el pueblo hebreo se salve de una gran hambruna que había en aquella época. Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado lo siguiente: ¿cómo pasó el pueblo hebreo de ser un pueblo bienvenido en Egipto a ser un pueblo esclavo en Egipto? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas tiene que ver con la memoria. Cuando comienza la historia de Moisés, habían pasado aproximadamente 300 años de que el pueblo hebreo había llegado a morar a Egipto. Y dice el texto en Éxodo 1:8 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Y este rey no conocía a José. Este rey no sabía que José había sido hebreo y que había llegado a estar al mando, a ser el segundo al mando en Egipto, y que por causa de José el pueblo egipcio había sobrevivido a esa crisis tremenda que azotó al mundo. En la práctica, no solamente José salvó a Egipto, José salvó a todo el mundo oriental, porque gracias a que ellos guardaron suficiente alimento, a Egipto vinieron personas de todas las naciones a comprar grano, y eso también enriqueció a la nación egipcia. Egipto era una nación fuerte y poderosa en gran medida por la herencia de la sabiduría y la administración de José. Pero siempre aparece un nuevo líder que se olvida de aquello que hicieron los antepasados, y que, como no conocía a Moisés, él vio una amenaza en los hebreos. Este es el segundo elemento que genera este conflicto. El nuevo faraón de alguna manera percibió que los hebreos podían ser una piedra de tropiezo para la gobernabilidad de su nación. Él dijo, Éxodo 1:9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor, es más grande y más fuerte que nosotros. En la práctica, Faraón, pensando estratégicamente, dijo, en cualquier momento los hebreos se ponen de acuerdo, irrumpen en el palacio y toman el control de la nación. Entonces, eso fue una de las principales razones también por la cual Faraón toma la decisión de controlar la natalidad de los hebreos. Y porque además, y esto es un detalle que no todo el mundo conoce, yo cuando lo descubrí fue muy interesante, pero también los egipcios tenían prejuicios étnicos hacia los hebreos. Déjenme contarles esta historia porque es muy interesante. En Génesis 46 se nos dice que cuando José trajo a su familia a morar a Egipto, les dijo lo siguiente: vengan para acá, y cuando el faraón los entreviste, por ningún motivo ustedes digan que son pastores de ovejas. No digan que son pastores, digan que se dedican al rubro de la ganadería, que ustedes son dueños de rebaños, pero no digan que son pastores de ovejas. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega el pueblo de Israel a Egipto y los entrevista al faraón, a ellos se les olvida este detalle. Y fíjense lo que dice el texto. Ellos respondieron: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Por alguna razón, los egipcios tenían cierto rechazo y les parecía indigno el ser pastor de ovejas. Y esa era la principal profesión de los hebreos, esa era su principal fuente económica, a eso se dedicaban ellos, a cuidar de los rebaños. Entonces José trató de evitar que esto fuera un problema en aquel momento. Y de hecho esa fue la razón por la cual Faraón
los mandó a la tierra de Gosén, que está a un costado del Nilo, en la parte alta de este delta. Los apartó un poco para que no se mezclaran entre el pueblo. Habían ciertos prejuicios étnicos que también alimentaron el odio de los egipcios hacia los hebreos en aquel momento. Entonces, varias fueron las razones por las cuales nosotros vemos que Moisés nace en medio de tiempos difíciles, de tiempos de muchos conflictos. Entonces, esto no debía sorprender al pueblo de Israel, porque la misma Biblia declara ya en Génesis 15 que esto iba a ser así, que esto iba a acontecer. En Génesis 15 el Señor le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. El Señor ya le había anunciado a Abraham que esto iba a ser una realidad para su pueblo, es decir, no fue una accidentalidad. Finalmente, los tiempos de crisis que experimentó el pueblo de Israel y los tiempos de crisis que el propio Moisés tuvo que experimentar no fueron fortuitos, fueron planificados y estaban dentro del plan que el Señor estaba desplegando en favor de su pueblo. Porque ya en este texto nosotros vemos que el pueblo le había sido anunciado que padecerían la esclavitud en una nación extranjera. Entonces esto es muy importante para nosotros hoy día también, porque delante de nuestros propios conflictos y delante de nuestros propios tiempos de crisis, debe inundarnos la fe y la esperanza de que el Señor no nos olvida, de que el Señor no nos abandona y que ellos son parte también de lo que el Señor pensó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso evidentemente no obsta el hecho de que el pueblo sufrió y sufrió bastante. Moisés sufrió y sufrió bastante, pero Dios instrumentaliza el sufrimiento de sus hijos para el cumplimiento de sus propósitos. Porque finalmente, para quienes amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿No es así? Esa es nuestra fe. Y eso es lo que nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel, aún en la esclavitud de Egipto. Pero ahora, hay otras cosas interesantes que son necesarias que sean dichas, que tienen que ver con la formación de Moisés. Ustedes saben que Moisés no fue criado dentro del contexto hebreo. Dice Hechos, cuando Esteban hace un discurso acerca de la historia de la redención, en el versículo 22 él dice lo siguiente: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés no fue educado en la cultura hebrea propiamente tal. Sabemos, porque conocemos la historia, que cuando su madre lo escondió, llegó un momento en que él tuvo que ponerlo en una cesta, ¿cierto? Calafateada, así se dice, ¿sí? Con brea, y lo arrojó al río. Providencialmente, porque el Señor estaba dirigiendo la historia, Moisés llega a manos de la hija del faraón. La hija del faraón tiene misericordia de este niño abandonado y lo adopta como hijo suyo. Y le pide a la madre biológica del niño que lo cuide. Nada es accidental, todo es providencial en la vida de Moisés. Su madre biológica, que lo tuvo que abandonar en el río, finalmente termina criándolo dentro del palacio de Faraón, como hijo de la hija del faraón. Así fue como él llegó al palacio y fue educado en toda la sabiduría egipcia. Esto no solamente era una buena formación académica, sino que probablemente también una buena formación en la religión egipcia. Hasta aquella época, la cultura de los egipcios era la más avanzada y próspera de aquel lugar. Así que no cuesta mucho trabajo en realidad entender por qué Moisés estaba capacitado para ser un gran líder, porque tuvo ciertamente también una buena base en su educación. Pero esto no fue suficiente. Él tuvo que tomar decisiones respecto de su vida, porque cuando él ya crece, cuando él ya se hace grande, él sabía que no pertenecía al pueblo egipcio. A él se le informó que él había sido rescatado del pueblo hebreo y que había sido criado en el palacio por misericordia de la hija del faraón.
Así que Éxodo 2 nos dice que Moisés, que probablemente estaba atravesando la crisis de los 40, tenía una crisis de identidad. ¿Sí? 40 años, crisis de identidad. Moisés va en búsqueda de su pasado. Y nos dice que Moisés fue a donde sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, que él ya consideraba sus hermanos. Él había sido criado en el palacio, con toda la formación egipcia. Él se da cuenta que no era el lugar en donde pertenecía, va hasta la tierra de Gosén y ve que sus hermanos estaban siendo azotados, que estaban siendo asolados por la dureza de Egipto sobre ellos. Y fíjense que el texto después nos dice que Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tomó una decisión de identidad. Él vio el sufrimiento de sus hermanos y dijo, ok, yo ya sé dónde pertenezco. Y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Este es el testimonio de Esteban, ¿cierto? Que dice cuál fue la decisión de Moisés. Ahora, esta decisión le trajo consecuencias. Y consecuencias terribles, porque en la misma historia vemos que Moisés, viendo a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos y dándose cuenta que al parecer nadie lo estaba mirando, echó mano de este egipcio, lo mató y lo enterró en la arena. Lo mató y lo enterró en la arena. Claramente él había tomado una decisión en su corazón que lo llevó a tomar esta decisión terrible de asesinar a un hombre. Esa es la razón, hermanos, por la cual resolver los conflictos llenos de rabia, lo único que genera es más violencia. Resolver los conflictos llenos de odio o de resentimiento nunca realmente va a solucionar un problema. Moisés, al ver que nadie lo estaba mirando, suelta toda su rabia acumulada. Y esto es tan evidente que aquí vemos a Moisés intentando librar a su pueblo de la esclavitud por primera vez. Yo no sé si usted había reparado en este detalle. Esta fue la primera vez que Moisés asumió la función de librar a su pueblo. Pero en esta primera ocasión él lo hizo de mala forma. Él vio que su pueblo estaba siendo oprimido y quiso tomar cartas en el asunto por sus propias manos. Fue donde este hombre que estaba agrediendo a uno de sus hermanos y lo mata. Él estaba intentando librar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Sin embargo, en esta primera ocasión en la que él quiere ser el libertador de su pueblo, lo hace confiando en sus propias fuerzas. Lo hace siguiendo su propio plan. Y el resultado fue el siguiente. Miren el testimonio de Esteban. Pero él pensaba, Moisés, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando Moisés intenta ir donde sus hermanos por primera vez y decirle, vamos a salir de esta, lo hace confiando en su propia fuerza y siguiendo sus propios planes. Y el pueblo no le creyó. El pueblo no le creyó. La Biblia dice que Moisés volvió a visitar a sus hermanos en otra ocasión y cuando él estaba allí intentó mediar en un conflicto entre dos personas. Y cuando vieron que Moisés estaba intentando intervenir en este conflicto, muchos de los varones que estaban ahí alrededor le preguntaron, ¿quién eres tú, Moisés? ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso como juez? ¿Quién te puso como líder sobre nosotros? Y aquí viene la pregunta más insidiosa. ¿Acaso quieres matarnos como lo hiciste con aquel egipcio? Moisés pensó que nadie lo había visto. Pero un hebreo, hermano suyo, lo había visto y había echado a correr el rumor de lo que había hecho Moisés. Y cuando él intentó ir a la tierra de Gosén para guiar y librar a su pueblo de la opresión egipcia, sus propios hermanos se resisten a él y lo acusan con su propio pecado y con su propia maldad.
¿Cómo cree usted que se sintió Moisés delante de esta situación? Probablemente se sintió rechazado por su propio pueblo y eso incrementó aún más sus dudas y la crisis de identidad que atravesaba en medio de su corazón. Es por eso que cuando yo me detengo en esta parte de la historia de Moisés, llego a comprender una verdad que es importante que la abracemos. Porque lo más importante que podemos hacer no es aquello que nosotros estamos haciendo por Dios. Esa era la visión de Moisés en aquel momento. Él quería ser un instrumento, él quería ser una persona usada por Dios para librar a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante no es lo que nosotros estamos haciendo por Dios. Lo más importante es aquello que Dios está haciendo en nosotros. Fíjense en la diferencia. Lo más importante en su vida no es lo que tú estás haciendo por Dios. Como si acaso Dios necesitara de tu ayuda para desplegar sus planes. Lo más importante es lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso tiene más valor. Y eso es lo que más debemos nosotros apreciar en nuestro corazón. Porque entonces, cuando somos como el barro en las manos del alfarero, el alfarero nos transformará en instrumentos útiles para desplegar los propósitos de Dios. Esa fue la lección que Moisés tuvo que aprender, tal vez de mala forma. Porque el resultado de toda esta situación fue que Moisés tuvo que huir. Y él se va al desierto, 40 años, él se va al desierto. Pero ahí es donde el Señor continúa trabajando con él. Su primer intento de rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto había fracasado. Porque en ese momento él era un hombre lleno de orgullo. En ese momento él era un hombre lleno de odio y de rencor. Y una persona que está llena de orgullo, de odio y de rencor no puede cumplir los designios del Señor. Es necesario que primero pase por un tiempo de preparación. Es primero necesario pasar por un tiempo de restauración, de madurez. Y eso es lo que el Señor hace con Moisés en el desierto. ¿Y sabe qué? En la Biblia, siempre los desiertos son sinónimo de tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de oscuridad. Y muchas veces son esos momentos los que el Señor utiliza. Y lo vemos también en la historia, no solo de Moisés, sino que de otros personajes bíblicos. Esos tiempos de desierto fueron utilizados por Dios para formar el carácter de sus hijos. Y eso también debe ser comprendido por nosotros. Nuestros propios desiertos deben ser entendidos también como tiempos a través de los cuales el Señor quiere formar nuestro carácter. Él quiere que nosotros nos desprendamos de nuestro orgullo, de nuestros odios, de nuestros rencores y con humildad nos dispongamos delante del Señor para que Él nos moldee. Moisés tenía 40 años. Él no era un niño, no era un adolescente, tenía 40 años y aún así, delante del Señor, él todavía seguía siendo un chiquillo. No tiene que ver con la edad, hermanos. Tiene que ver con la búsqueda sincera de que sea el Señor quien obre en nosotros y que eso sea más importante de aquello que yo mismo le puedo ofrecer a Dios en mis condiciones. Es por eso que Moisés tiene una muy interesante experiencia en el desierto. Fíjense que el texto dice que en Génesis 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés, perdón, no es Génesis, es Éxodo 2:15, ya, por si acaso. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Se fue de Egipto a morar a la tierra de Madián. Y fíjense que es en aquel desierto en donde el Señor trata con Moisés. Le voy a resumir la historia de lo que pasó en aquel momento. Moisés fue a la tierra de Madián, él llega al lado de un pozo. En ese pozo él conoce a varios pastores
Y no sé si le parece conocida esta escena con Jacob, que también llegó al lado de un pozo con otros pastores. Y resulta que Moisés se percató que las hijas de Jetro eran ignoradas por los otros pastores. Es decir, había un abrevadero, había un pozo y habían varios pastores con sus rebaños. Entonces los pastores hombres acaparaban el pozo y alimentaban a sus ovejas, pero dejaban de lado a las hijas de Jetro, que también eran pastoras de ovejas. Entonces Moisés vio esta situación y se indignó un poco y dijo, a ver, esto no está bien. Entonces va a donde las hijas de Jetro, les abre espacio entre todos los pastores y él mismo comienza también a abrevar a sus animales. Igualito a lo que pasó con José. Y así fue como conoció a su esposa. Así como Jacob encontró a su esposa alimentando animales, Moisés también, en este gesto de hombría, encuentra a su esposa, a Séfora. Y de hecho la Biblia nos dice que Moisés se casa con Séfora y tienen 2 hijos, a Gersón y Eliezer. Así que él comienza a partir de ese momento, adivinen qué, a dedicarse a ser pastor de ovejas. Esto no es un detalle menor, hermanos, no crean que en la Biblia estos detalles están al azar. Él se transforma en un pastor de ovejas. Aquí está el proceso de la metamorfosis de Moisés. Él, de ser un hombre criado en el palacio de Egipto, de ser un egipcio adoptado, pasa a adoptar la identidad de un hebreo exiliado. Él pasa de ser un egipcio adoptado a un hebreo exiliado. Moisés asume una posición de humildad delante de sí mismo. Él asume una posición de humildad delante de su destino y de lo que el Señor estaba haciendo con él. Ya con eso el Señor estaba trabajando en su orgullo. Sí, tú que fuiste criado en el palacio del imperio más grande de aquella región, ahora estás alimentando animales, estás alimentando ovejas, que además era una profesión despreciada en Egipto. Otra cosa que Moisés gana también en Madián y que no tuvo en Egipto es una figura paterna. ¿Ustedes creen que Moisés se crió teniendo como figura paterna al faraón? Eso no pasaba. Él probablemente visitaba a Faraón y lo veía de cuando en cuando. Faraón nunca se interesó realmente en cuidar de aquellos hijos que no serían sus herederos. Él fue criado dentro de palacio, pero sin una figura paterna propiamente tal. Y cuando él se casa con Séfora, y este detalle es muy importante, él consigue un padre. Y a propósito de que el próximo domingo es el Día del Padre, no quiero dejar pasar por alto este tremendo detalle en la Biblia. Probablemente muchos de los defectos del carácter de Moisés podían verse asociados al hecho de que él no tuvo una verdadera figura paterna en su vida. Cuando él se casa con Séfora, él asume que Jetro pasa a ser su padre. Y él no solamente en aquel momento, sino que durante todo el resto de su vida, Moisés vivió hasta los 120 años, oyó el consejo de Jetro, su suegro, porque lo consideraba como su padre. No debemos nosotros nunca minimizar ni despreciar la labor que los padres deben realizar delante de sus hijos. Porque la parte importante de la formación de su carácter pasa porque los padres estén al lado de sus hijos, presentes en su educación, en su formación, en la cercanía que también debe existir con quienes son nuestros hijos. No podemos nosotros despreciar ni minimizar la labor paternal, porque Moisés sufrió la ausencia de un padre. Y posiblemente muchos de los que están aquí presentes o de aquellos que tal vez nos siguen por internet han sufrido la ausencia de una figura paterna en su vida. Y eso les ha afectado en alguna medida. Esa es una oportunidad tremenda para la familia de la fe. Moisés no encontró a su padre en su familia biológica. Moisés no encontró a su padre en su familia adoptiva. Muchas veces podemos encontrar guías, tutores espirituales dentro de la familia de la fe.
Y esa es una función que nosotros no debemos dejar de lado. Y ese es un desafío para los varones que están aquí presentes también. Para que nosotros también asumamos ese rol y esa función de cuidar de los demás, de los jóvenes y de los niños. Los niños que están dando vueltas por aquí, los niños que están en sus salas ahora, son también responsabilidad nuestra. Y todos nosotros debemos trabajar para servirles de ejemplos. Y usted verá realmente que eso puede marcar una diferencia en el carácter de una persona. Moisés no solamente encontró una esposa, encontró también a un padre que pasó a ser su tutor. Y no le quepa duda alguna que el Señor utilizó a Jetro para formar el carácter de Moisés. Sin lugar a dudas. Usó a Jetro para formar el carácter de Moisés. Y esto me hizo recordar una frase de N.T. Wright, en donde él expresó lo siguiente: a veces el desierto es un modo encontrado por Dios para remover todo el ruido y toda la confusión que hay a nuestro alrededor, a fin de que podamos enfrentar, antes que sea demasiado tarde, aquellas cosas que en lo profundo sabemos que tenemos que enfrentar. Aquellas cosas que en lo profundo sabemos que tenemos que enfrentar. Queridos hermanos, es muy usual en nosotros que procrastinemos aquellas cosas que tenemos que enfrentar. Es muy usual que nosotros tengamos que ir dejando de lado, en función de lo que nos parece urgente, atender lo importante. Y muchas veces lo importante tiene que ver con enfrentar nuestra falta de carácter, tiene que ver con enfrentar nuestro pecado. Y es allí donde el Señor nos da oportunidades en el desierto para enfrentarlas. La historia de Moisés nos ilustra que la fuente de nuestros conflictos, que la fuente de nuestras crisis, incluso puede ser el propio Dios. Dios mismo puede ser aquel que nos pone en aquellos tiempos de desierto, en aquellos tiempos de crisis. La Biblia también dice que Moisés, ya establecido aquí en aquella región de Madián, estaba tranquilo, sin mayores preocupaciones. Él estaba tranquilo, cuidando de sus hijos, trabajando en las ovejas, sin mayores contratiempos. Pero de pronto aparece en las faldas del monte Sinaí un arbusto encendido que no se consumía. Un arbusto encendido que no se consumía. Entonces Moisés, que era curioso, parece, se acerca a este lugar. ¿Sabe lo que sucede? Él escucha la voz del Señor. Y la voz del Señor le dice: sácate las sandalias, porque en el suelo donde tú estás es santo. Y el Señor se presenta y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabe lo que nos muestra esto? Que el pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto, pero el Señor no se había olvidado de ellos. El Señor estaba trabajando en Moisés para que él llegara a ser verdaderamente aquel libertador que el pueblo necesitaba. De hecho, el libro de los Hechos, en el testimonio de Esteban, nos dice que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Pero cuando el Señor lo llama a que vaya a Egipto a librar a su pueblo, lamentablemente nosotros vemos a Moisés poniendo una serie de excusas. Aquí es interesante analizar esto, porque cuando Moisés escucha delante del Señor que él debe volver a Egipto para librar a su pueblo, Moisés le responde a Dios y le dice primero: ¿pero quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés ya lo había intentado. Probablemente se lo dijo: Señor, yo ya lo intenté una vez. Fui hasta donde mis hermanos y ellos me rechazaron. Pero ahora fíjense la respuesta del Señor: Moisés, ve, porque yo estoy contigo. Esa era la diferencia. La primera vez que tú fuiste solo. La primera vez que tú fuiste confiando en ti mismo. El Señor ahora le responde: anda, ve,
porque yo voy a estar contigo. Pero Moisés no se quedó solamente en eso. Después le dice, Señor, pero yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Porque si yo voy, digo, ok, ¿de parte de quién vienes? Y el Señor le da una respuesta magnífica. El Señor le respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Segunda excusa contestada. Hay una tercera. Moisés sigue disculpándose, pero no me van a creer. No van a oír mi voz, van a decir, no, es mentira, a ti no se te apareció el Señor. Y ahí es donde el Señor le muestra tres cosas que él podría hacer para demostrar que venía de parte del Señor. Lo primero que nos dice la Biblia es que el Señor le pide a Moisés que ponga su cayado en el suelo. Así que Moisés toma su cayado, que era esta vara que ocupaban los pastores, la pone en el suelo y la vara se transforma en una serpiente. Entonces Moisés, por supuesto, se espanta y se asusta y el Señor le dice, ahora recógela. Él toma la serpiente y nuevamente se transforma en un cayado. Claramente es algo milagroso que buscaba respaldar a Moisés respecto de quien decía ser él, el enviado por Dios. Y si eso no fuera suficiente, también la Biblia dice que Moisés tuvo que meter su mano en su pecho, debajo de su ropa. Cuando la sacó, su mano estaba blanca, llena de lepra. Y el Señor le dijo, vuelve a meterla en tu pecho. La volvió a meter en su pecho y cuando las sacó, había sanado. El Señor le estaba mostrando su poder y le estaba diciendo, anda, porque yo voy contigo. Y es más, les dice, si no te creen delante de esas dos señales, toma tú un vaso, recoge agua del río Nilo y cuando lo viertas sobre la tierra, esta se transformará en sangre. Y no se refería solamente a la plaga, se refería a una muestra para que su pueblo creyera en que había sido enviado por Dios. Así que Moisés estaba quedando sin excusas. Pero él sacó de repertorio y salió con una más. Dijo, ay Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo del habla y torpe de lengua. Dos cosas aquí. Moisés, ¿usted cree que era tartamudo? ¿Sabe por qué? Yo creo que no, porque Esteban da testimonio de Moisés, que era un hombre instruido y ávido en la palabra. ¿Sabe lo que está haciendo Moisés aquí? Algo que usted y yo muchas veces hacemos, mentirle a Dios. Señor, yo no sé hablar. Yo soy medio tartamudo, se me traban las palabras. Yo no sé, le estaba mintiendo. Moisés había recibido una excelente educación y se da testimonio de que era un hombre que sabía hacer uso de la palabra. Él se estaba escondiendo para no asumir la responsabilidad, para no enfrentar su destino. Y le miente al propio Señor, algo muy ingenuo, mentirle al Señor. No lo haga, porque va a tener que ir igual. Ahórrese esas palabras. El Señor le respondió, ve, y esto haré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Usted cree que terminó acá? Excusas tenemos 1500. Finalmente Moisés dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debas enviar. O sea, ¿y será que tengo que ir yo? ¿Y no puede ser otro en realidad? ¿Será que yo estoy bien acá? Yo ya hice mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo un buen trabajo, estoy en mi zona de confort. Y así le dice, sí, tú vas a ir. Entonces dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés, como ya para, así como ya mucha excusa, ¿cierto? Se enojó contra Moisés. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Anda, Moisés, yo estaré contigo. Así que Moisés se había quedado sin excusas. Su hermano Aarón le iba a ayudar. Él iba a ser el portavoz de Moisés delante del pueblo. Esto pasó a los 40 años.
durante los próximos 80 años, porque yo voy a parar la historia aquí por causa del tiempo. Pero después de este evento, Moisés vivió 80 años más. Y el Señor, durante estos 40 años, preparó a Moisés para que fuera a Egipto y librara a su pueblo de la esclavitud. Ya no confiando en sí mismo, ya no siguiendo su propio plan, sino que ahora siendo una persona trabajada por el Señor, obedeciendo a su voz a pesar de sus excusas. Así que, hermanos, nuevamente es importante recordar que es mucho más importante para nosotros aquello que Dios está haciendo en nosotros. Es más importante que aquello que yo creo que estoy haciendo por Dios. Y debemos concentrarnos en eso. Los tiempos de crisis, los tiempos de desierto, de dificultades, deben ser abrazados como tiempos a través de los cuales podemos madurar y podemos crecer en la fe y enfrentarlos con la esperanza de que el Señor está actuando en nosotros, aun cuando eso nos saque de la zona de confort, aun cuando eso nos aparte realmente del lugar en donde nos sentimos cómodos. El Señor nos saca de allí y muchas veces nos hace atravesar el valle de sombra y de muerte, pero con la promesa de que Él está con nosotros, para que podamos crecer y madurar en la fe. Quiero dejarlos con 3 reflexiones para pensar y practicar. Fíjense en esto. Moisés nació para ser el libertador de Israel. En esto nosotros vemos una sombra de Cristo, porque Cristo nació para ser nuestro Salvador. Y fíjense lo interesante en la historia de Moisés y de Jesús. Ambos sobrevivieron a un contexto de infanticidio. Cuando nació Jesús, también se dio la orden de que todos los niños fueran asesinados. Moisés fue librado de las aguas. Jesús fue preservada su vida para después entregarla sobre la cruz. Segundo, Moisés enfrenta el desierto por 40 años. Se nos dice que Jesús pasó 40 días en el desierto y venció la tentación. Porque nuestra mente está siendo dirigida hacia nuestra plena confianza en que tenemos un gran libertador que es Cristo Jesús, que ya venció las tentaciones, que ya venció el pecado, que ya venció la muerte. Y no hay nada, hermano, nada que te pueda separar de su amor. No hay nada, ninguna crisis que se venga, personal, económica, política, social. No hay crisis que nos aparte del amor del Señor. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. Ni nosotros mismos nos podemos apartar del amor del Señor. Ni nuestras excusas nos pueden apartar del amor del Señor. Dios te ama y Dios perseverará contigo. Él ya venció la muerte, Él ya venció el pecado. Confía en Él. Los tiempos de crisis, abrázalos como tiempos de crecimiento, porque tenemos victoria ya en Cristo. Y por último, el Señor envió a Moisés a Egipto. El Señor en Cristo también, hoy, a ti y a mí, nos envía a librar a sus escogidos de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Llevando las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Llevando las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Y usted hoy día me puede dar 5, 6, 7, 10 excusas. No, pastor, no tengo tiempo. No, estoy en otra etapa de mi vida. No, es que ahora estoy ocupado de estas cosas. No, es que... Usted a mí puede darme 500 excusas. Y el Señor se las va a contestar una a una, tal como lo hizo con Moisés. Tal como lo hizo con Moisés. Así que, ¿por qué no nos ahorramos esa parte? Le dejamos de mentir al Señor y nos disponemos en sus manos para ir donde Él nos está enviando. El Señor nos capacita para la misión. Él está con nosotros, no estamos solos, Él está con nosotros. Y con esto termino.
Hay un hermano nuestro que está cautivo en Haití, secuestrado por la causa del Evangelio. Allí es donde se cumplen las palabras de Jesús, que por causa del Evangelio y la predicación del Evangelio seremos perseguidos. Incluso muchos hermanos nuestros han muerto predicando el Evangelio. No me cabe duda alguna que en el corazón de Esteban hay gozo en su corazón por ser hallado digno de sufrir afrenta a causa del nombre. Oremos por él, oremos por su familia y oremos para que el Señor nos transforme en una iglesia que obedezca y vaya a librar a los escogidos de la esclavitud del pecado. Amén. Vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra. Señor, queremos darte gracias por este tiempo de reflexión que nos has concedido. Gracias porque, como Moisés, muchos de nosotros nos hace falta librarnos del orgullo, nos hace falta librarnos del rencor, del odio que puede haber en nuestros corazones. Así como Moisés, muchos de nosotros, Señor, tenemos debilidades en nuestro carácter y ciertamente hay mucho que hacer en nosotros mismos. Y la buena noticia es que tú nunca llegas tarde. Tú solo eres paciente para trabajar en cada uno de nosotros. Y quiero pedirte que tú bendigas a mis hermanos que están aquí presentes, para que trabajes en sus vidas, en sus corazones y los capacites con todo lo necesario para que puedan ser buenos hijos tuyos. Señor, no solo nos has llamado a atravesar los tiempos de crisis confiando en la victoria de Cristo, también nos has llamado hoy para una misión. Y nos has dado creatividad y capacidad por medio del Espíritu Santo para que muchas personas que hoy día están atrapadas en el pecado y son esclavos del pecado y que están cautivas a causa de su propia naturaleza puedan ser libres en Cristo Jesús. Sírvete de nosotros, sírvete de tu iglesia para poder desempeñar y desplegar tu misión en esta ciudad y donde quiera que tú nos envíes. Señor, una vez más, intercedemos por Esteban, por aquel misionero cautivo en Haití. Lleva paz a su corazón, confianza en que tú estás con él a su lado. Y también, Señor, te pedimos que la ayuda pueda llegar prontamente. Ten misericordia de él, de su familia y de todos aquellos que tal vez hoy día anónimamente sufren la persecución por causa del Evangelio. Oramos, Señor, pidiéndote todas estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.